Estás escuchando Fenómeno Barrial en Radio 10 y seguramente en las últimas semanas o meses habrás oído hablar o habrás leído sobre el fenómeno de El Niño, que en esta ocasión, en este 2026, viene a manifestarse de una forma, parece muy intensa, que hace que algunos medios estén hablando de el super niño o super el niño, ¿no? Esto que puede llegar a producir modificaciones dramáticas en el clima para la población, para los cultivos, etc. En línea tenemos a Marisol Osman, que es investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, que depende de la UBA y del CONICET. Su especialidad es la predictibilidad y la predicción climática. Hay un informe del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que señala que existe más de un 90% de probabilidad de que el niño evolucione en esta ocasión a una categoría muy fuerte. Vamos a hablar sobre esto con Marisol, que ya está en línea. Marisol, ¿cómo va? Buen mediodía. Te saluda Juan desde Radio 10, Fenómeno Barrial. ¿Todo bien? Buen mediodía, Juan. Muchas gracias. Todo bien por acá. Bueno, primero contanos qué es el niño y qué sería, en todo caso, el super niño o super el niño al que nos estamos enfrentando en esta ocasión. Bueno, el niño es un fenómeno que ocurre en el océano y en la atmósfera, en el océano Pacífico tropical. Se llama el niño, no sé si lo sabían, porque hace muchos años los pescadores en Perú descubrieron que en una época del año el agua del océano donde ellos solían pescar se volvía muy, muy caliente. Y eso les afectaba mucho la producción de la pesca, porque necesitan el agua fría que suele haber ahí. Y ese calentamiento lo notaban sobre todo con la llegada del fin de año y la Navidad. Entonces era el niño Jesús que traía el agua caliente y de alguna manera les arruinaba en ese caso la producción. Pero hoy sabemos que eso es un fenómeno en realidad más grande, que no solo se calienta el agua del océano en la costa este del Pacífico, sino que también en la porción más central, donde tampoco suele ser tan cálido. ¿Y por qué nos interesa eso? Porque ese calentamiento después lo que provoca es mucho cambio en la presión, cambio en los vientos y cambio en las zonas donde llueve ahí. Y como hay mucha energía en esa zona, recibe mucho sol y esos cambios son muy importantes, después en regiones más alejadas, como en Argentina, podemos también sentir ciertos impactos producidos por el niño. Y ya yendo a la discusión en niño, super el niño, a mí particularmente, pero esto es una cuestión de profesional, no. Prefiero hablar del niño más intenso. El super el niño, entiendo que en los medios utilizan el término, pero bueno, hablamos de un niño más intenso. ¿Y por qué nos interesa? En general, tenemos dos tipos de efectos que podemos sentir, a grosso modo, sobre el niño. Por un lado, como decimos que sucede en las zonas tropicales del Pacífico, en esa zona se siente como el efecto muy directo. Entonces, saber que tenemos un niño más fuerte puede hacer que los impactos que se ven típicamente en un niño se exacerben. Por ejemplo, en la costa de Perú, en Ecuador, puede llover mucho más, en el norte de Brasil, en particular en el Amazonas, que esté más seco y más cálido. Lo mismo en Venezuela, y también tenemos impactos del otro lado del Pacífico, si pensamos en Indonesia, en India, etc. Pero en nuestro caso, que estamos más alejados, como el efecto es indirecto, a nosotros nos gusta hablar, y lo mencionaba, sobre cambios en las probabilidades de que llueva más o menos que lo que típicamente ocurre en ciertos momentos del año. Y en particular sabemos que el niño es muy bueno para hacer subir las chances de que llueva en nuestra primavera y verano. Nosotros decimos que en general lo que termina pasando es si las tormentas tienen ciertos tipos de caminos que típicamente quieren elegir en un momento, el niño les pavimenta un poco ese camino para que quieran pasar por nuestra zona. Puede ser que las tormentas elijan el camino de tierra, por así decirlo, pero la autopista suele ser más tentadora. Entonces aumenta esa chance de que las tormentas pasen por nuestra región y por lo tanto tengamos más lluvia. Bien. Sí, perdón. No, bueno, digo, frente a este panorama, ¿no? Que si te sigo bien, podríamos esperar más lluvias y más intensas durante las próximas estaciones, durante la primavera y el verano que vienen. ¿Qué consecuencias podría tener esto y de qué forma deberíamos prevenirnos, en todo caso, frente a estos fenómenos tal vez un poco más extremos que lo habitual?
Exactamente, no, eso es perfecto. Nosotros decimos que en general la zona en donde vamos a sentir esa influencia del niño suele ser el este de nuestro país, el litoral. Lo hemos visto en episodios previos que muchos de estos niños se han asociado a inundaciones. Ujú. Lo mejor para hacer es, por un lado, revisar la infraestructura. Quizás ahora ya no es tiempo para construir algo, porque eso lleva mucho tiempo, pero bueno, entender para qué está nuestra infraestructura, qué tipo de tormentas y de lluvias, por ejemplo, podría aguantar en esas zonas donde suele llover más, Ujú. para entender en todo caso qué hacer y qué respuesta preparar en caso de que tengamos más lluvias. A nosotros nos gusta hablar como de un enfoque de estar como preparados, listos ya, y usar esta idea de que ya sabemos que se está desarrollando el niño y que va a seguir las próximas estaciones para prepararnos y después hacer un seguimiento semana a semana de qué semana puede ser más complicada y luego sí cada tormenta en particular dónde puede desarrollarse y, en todo caso, influir, porque hoy sí no podemos anticipar qué día de nuestra primavera o el Claro. verano la tormenta va a caer en tal lugar. Pero Ujú. bueno, quizás tomando estas medidas podemos mitigar ese tipo de impactos. Y si me dejas decir algo más, me pongo a hablar y por ahí no paro, pero también hay que pensar que puede haber efectos en lo que es la producción, en Claro. particular Argentina es muy conocida y sobre todo esta zona por producción. Por un lado, la agricultura más tradicional que conocemos, que si bien puede tener áreas que se vean inundables, en general vemos que en otras zonas, como llueve, termina lloviendo justo lo necesario para que los cultivos se desarrollen bien y podemos esperar ambas cosas. Pero Ujú. también hay muchas economías regionales. Hoy lo charlaba porque me preguntaban sobre la nubosidad. Tuvimos tantos días de Claro. nubes y con la idea de que va a haber más tormentas, va a haber más nubes. Hay economías regionales que por el contrario necesitan mucho sol para que las frutas, las verduras, las hortalizas se desarrollen y a veces puede ser que exista una merma de esa producción producto de los días nublados por la consecuencia de tantas tormentas. Te consulto, Marisol, sobre un par de situaciones de estos días, ¿no? Que he visto en los medios, bueno, que han trascendido. Por un lado, el caudal medio récord en las cataratas del Iguazú, ¿no? Digamos, si tiene relación o no con este fenómeno del que estamos hablando. Y el otro, la presencia de muchos campos inundados, entiendo, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, actualmente. Sí, vamos primero por el caso de Iguazú. Allí la influencia que están teniendo es por un lado de lo que llueve, diríamos, más al norte, más Ujú. cerca del Ecuador, en particular en el sur de Brasil. Las lluvias que se dieron, sobre todo finales de junio, en esas zonas no estaban todavía o no podemos llegarlas necesariamente al niño, pero ya llovió mucho y eso nos da la pauta de que si el niño agrega más lluvias después a una situación que ya viene complicada, hay que prepararse porque ya de base estamos en un nivel un poco más alto, pero eso no necesariamente estuvo relacionado al niño. Bien. Y lo que vimos ahora más en Buenos Aires parcialmente, porque como decía, el niño se empieza a desarrollar en el Pacífico y nosotros empezamos a sentir su influencia, digamos, un poco más tarde, porque Ujú. no es directa, como Bien. hablamos hoy. Entonces, a mitad de julio empezamos a notar que hubo cambios en la atmósfera que nos dan indicios de que ahora la influencia del niño sería más sencilla de que ocurra. Entonces, las lluvias que ocurrieron antes de más o menos mediados de julio es más difícil de relacionarlas directamente, pero lo que viene ocurriendo hasta ahora sí es una atmósfera que está mucho más propensa, justamente pavimentó un poco más el camino para que pasen las tormentas como consecuencia del niño. Nos estaba hablando hace un ratito nuestro compañero Leandro Renú de una situación, la podés contar, Leandro, que tiene que ver con el precio de la banana y también esto tiene que ver con el clima y lo que está pasando en realidad en la cordillera de los Andes, ¿no? Así es. Bueno, ahora parece que está en proceso de apertura el El paso paso. a Cristo Redentor, El paso. que también está vinculado a banana que viene de Ecuador, después voy a dar el detalle, pero también, digamos, estuvo parado por exceso de nieve. Sí, es lo que decía, más o menos en mediados de julio hasta estos días tuvimos un tipo de circulación que persistió un montón. Y fue la responsable, por un lado, de las tormentas de la nevada en Mendoza, que justamente afectó
el tránsito y también después las lluvias que vimos más en nuestra región. Sí, todo eso estuvo bastante asociado porque diría, si uno miraba los mapas como meteorólogo uno se fascina porque veía como todo el hemisferio sur en nuestras regiones afectadas por estos patrones y persistían. A nosotros nos fascina, a los camioneros que estaban esperando en Mendoza no les fascinaban tanto. Por otro lado, sí, eso fue bueno, o sea, que ocurriera todo esto fue bueno para la región porque en esa zona experimentan mucha sequía que se viene arrastrando por muchos años como consecuencia del cambio climático y es muy difícil que naturalmente el clima pueda hacer algo para que esa tendencia seca se contraponga. En cambio, eventos así fuertes a veces ayuda a que por ahí un año el panorama mejore. Claro. Algunos sectores se ven afectados, como el transporte, después cómo repercute eso en el precio de la banana, pero otros después pueden verse un poco beneficiados también. Estamos hablando con Marisol Osmané, que es investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, y te hago, una última, volviendo a qué podemos hacer para cuidarnos con respecto a estos eventuales fenómenos extremos o dramáticos, digo, ¿estamos preparados? Yo intuyo que no del todo, ¿no? Digamos. Bueno, en general podemos pensar, estamos preparados hasta cierta medida. Hay lluvias que por ahí vemos acá que en general la infraestructura aguanta y no tenemos mayores impactos. En lo que respecta de mi experiencia, me han contactado de diferentes sectores, de agencias, sobre todo provinciales, preguntando, mostrando preocupación y justamente preparándose. La cuestión va a ser para hasta qué nivel estamos preparados y lo que sería a nivel población, porque esta tarea de prepararse también depende mucho de las agencias gubernamentales en los diferentes niveles. Como población yo siempre recomiendo seguir las alertas del Servicio Meteorológico. El Servicio Meteorológico tiene una muy buena aplicación que uno puede descargarse de manera gratuita, puede incluso poner su ubicación y después recibir alertas y seguir incluso las indicaciones asociadas a los diferentes niveles de alertas. Esa es la mejor manera para nosotros como ciudadanos de estar atentos y prepararnos. Y después sí hay mucha tarea a nivel de agencias de pensar cómo debería ser la respuesta en caso de que ocurra un evento fuerte, tener todo el personal de defensa civil, bomberos, etcétera, preparados y toda la infraestructura en caso de que todo esto pase a mayores. Que ojalá no suceda, esperemos que así sea, pero en fin, puede pasar. Marisol, muchas gracias por estos minutos, te mandamos un abrazo. No, por favor. Un abrazo. Hasta luego. Marisol Osman, investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, que depende de la UBA y el CONICET, nos adelantaba lo que puede suceder con el Niño más intenso, no Super El Niño. Hasta las 3 de la tarde, escuchás Fenómeno Barrial. En Radio 10. En Radio 10.